Vamos a leer la escritura en Isaías 53:5. Amén. Y dice la escritura: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque si tú no hubieras hecho esto, Señor, nosotros no tendríamos salvación, redención. Porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados sufriendo. Y es el paradigma del cristianismo, como Dios, tan poderoso y todopoderoso, envía a su único Hijo, y la única forma de redimir al mundo es haciendo sufrir a su Hijo. Y eso es la que los ateos y los no creyentes, los ateístas, cuestionan del cristianismo, porque si el Dios todopoderoso, ¿por qué no buscó otra forma de salvar al ser humano sino a través del sufrimiento de su propio Hijo? Pero el cristianismo es eso. El cristianismo es la base de nuestras vidas, y a través del sufrimiento Dios redime. Amén. El Señor Jesús nos redimió a través del sufrimiento. Y dice la Escritura: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. El cristianismo no niega, y de hecho no es una contradicción del Dios Todopoderoso, sino que Dios dice, y el mismo Señor Jesucristo dice, que el mecanismo para llegar a conocer a Dios, o para llegar a ser redimido, salvado por Dios, es a través del sufrimiento. Entonces Él pone la medida, pone la vara, pone la regla a través de su propio Hijo. Es decir, que a través del mismo Señor Jesús nos pone el estándar, la forma de vida que hay que vivir para poder alcanzar la salvación, por medio de los propios sacrificios nuestros, a través de nuestra vida, a través de nuestros propios sufrimientos y de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones. El Señor nos va ayudando a poder alcanzar salvación. Porque dice en Hebreos 2:10: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que había de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. El mismo Señor en su humanidad, dice la Escritura, que Él se perfeccionó en la aflicción para darnos salvación. Es decir, Él también vivió la experiencia de sufrir. Y la experiencia de sufrir es lo que nos dio salvación. Paradójicamente, en las sociedades donde las personas tienen más prosperidad, es donde menos creen en Dios. Los que más desapegados son de Dios. Y en las sociedades, en los países donde más son perseguidos los cristianos, es donde más creen y más fieles son a Dios. En Siria actualmente hay una guerra. En esa guerra están muriendo cristianos. Hay videos que muestran a los cristianos cómo los torturan, los golpean, los arrastran por el suelo. Si se convierten al Islam, ellos son libres, pero ellos viven el martirio. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo con las otras religiones? En el budismo, el sufrimiento, Lucas, es una de las 4 nobles verdades e inherente a la existencia. Dice: pero aquí la causa del sufrimiento es el deseo y el apego. La liberación de este se logra a través del nirvana. Es decir, para ellos el sufrimiento uno lo puede desarraigar a través de la meditación, de llegar a un estado de conciencia. Y se enseña que a través de la meditación y el desapego de trascender el sufrimiento. Es decir, el budismo y todas las
prácticas orientales enseñan de que nosotros podemos superar el sufrimiento, que nosotros podemos desapegarnos del sufrimiento. La meditación, por ejemplo, las artes marciales, cuando yo la practicaba, también hablaba de ese tipo de trascendencia, de que la actividad física o la actividad del cuerpo supera la debilidad, supera el dolor, es decir, el superar el dolor a través del dolor, pero para no sentir dolor. Eso es lo que trata de enseñar el budismo, por ejemplo, o las prácticas orientales, el no sentir dolor. El cristianismo no habla de eso. El cristianismo habla de que el verdadero cristiano es aquel que a través del dolor alcanza la gloria, a través del dolor alcanza la salvación, a través del dolor, no dejando de lado el dolor. Nosotros muchas veces en nuestra cultura nos han enseñado que nosotros no tenemos que sufrir. Pare de sufrir, le dicen. Entonces cuando nos vienen problemas y cuando nos vienen sufrimientos o enfermedades, empezamos a culpar a Dios por decir, ¿por qué estoy sufriendo? Pues yo no debería sufrir. A mí me enseñaron en la iglesia que yo no tengo que tener dolor, no tengo que padecer sin trabajo, no tengo que estar sin alguien que me ame, no puedo estar solo, estoy con personas que me rodean, que me aman, que estoy sano, próspero, con casa, materialmente, estoy con autos, con lujos. Es así como Dios me enseñó, según mi Biblia, según mi iglesia. Pero el cristianismo está mal entendido porque se ha aplicado de forma errónea. ¿Cuándo Jesús dejó de sufrir? En el hinduismo el sufrimiento se asocia al karma, es decir, acciones pasadas pueden generar dolor en esta vida y en la futura, es decir, es el karma. Si usted o un familiar o sus antepasados hicieron cosas malas, usted está sufriendo un karma. Si usted daña un animalito, el karma le va a llegar. O sea, es decir, si yo sufro es porque algo hice o porque algo hicieron mis antepasados o alguien de mi familia y me está llegando el karma. Entonces, si le pasan cosas malas es por el karma. Y la liberación del sufrimiento es alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de renacimiento. Existen los caminos de la devoción, el camino o la acción desinteresada, el karma yoga, el trascender el dolor. Y nuevamente, el hinduismo habla de que hay que trascender el dolor. Usted está por sobre el dolor. Entonces, es no vivir el dolor, no vivir la etapa, es desapegarse de esa idea de dolor como que no existiera. Entonces muchas personas pueden estar pasando una vida trágica como cristianos, pero o viviendo mal, pero no ven el dolor que están viviendo porque se desapegan, porque viven una realidad paralela. Esto es importante que lo entendamos porque vamos a seguir repitiendo frases o creencias o convenciéndonos de cosas que el cristianismo no enseña. Principalmente el autor de la salvación, Jesucristo mismo, fue el que más sufrió por nosotros. La Escritura dice que en Él llevó nuestras cargas, todas las de toda la humanidad, de todas las personas. Y Él, pudiendo haber trascendido, como lo dice la cultura hindú, como poder haber sido iluminado y llevado a un estado superior, es decir, por ejemplo, haber pasado en el dolor, pero en su conciencia no vivirlo. Porque eso es lo que trata la cultura hindú, la cultura budista, de que el dolor puede pasar en el cuerpo, pero en mi mente no está ocurriendo. Y hay personas que tratan de vivir de esa forma, como que no ocurren los problemas, pero están pasando. Y esa cultura y esas religiones, sabemos como cristianos que son falsas. Y como son falsas, le tratan de enseñar a las personas a desapegarse de la realidad. Y Jesús no vino a que nos desapegáramos de la realidad. Él vivió el dolor en su cuerpo y lo manifestó con su boca y en su carne. Él lo sintió y no se desapegó. No elevó a un estado de conciencia, no llegó a un nirvana, a un estado trascendente donde él ya el dolor no pasaba por su cuerpo. En el Islam
surge del cristianismo y tergiversa el cristianismo porque se apega más a la cultura judía con cosas del cristianismo. Entonces, el sufrimiento es la prueba de fe y la oportunidad para la purificación del alma. Alá permite el sufrimiento como medio para que los que creen confíen en Él y obtengan recompensas en la otra vida. Es decir, si Dios te hace sufrir en el Islam es porque te quiere recompensar en el otro mundo. La paciencia y la gratitud son valores clave para enfrentar el sufrimiento. Es decir, ser paciente y tener gratitud por el sufrimiento. Aunque en parte hay conceptos aquí que se utilizan que el cristianismo mismo valora. No todo lo que se dice es verdad. Porque en el Islam finalmente, si el sufrimiento es lo que nos lleva a vivir una vida diferente, es decir, el sufrimiento en el cristianismo es lo que Dios nos hace pasar, como nos enseñó en algún momento el hermano Jonathan, para poder ayudar a otros. Es decir, si yo algo me duele, si yo meto la mano al fuego, yo no voy a meterle las manos al fuego a la otra persona porque ya sé que el fuego me quema. Porque si yo me caigo, yo no le voy a hacer trancaída a la persona. El cristianismo no fomenta el sufrir. El cristianismo no utiliza el sufrimiento ajeno en pos de mi causa. El Islam sí. Queman cristianos, torturan cristianos. Es igual que en el judaísmo. ¿Usted sabe que los judíos también piensan de la misma forma? Muchas veces nosotros, como cristianos, pensamos que los judíos piensan de la misma forma, pero los judíos ven su religión como la verdadera. Y ellos no ven a los demás, igual que en el Islam, no ven a los demás como iguales, sino a los de su propia sangre, a los de su propia raza, a los de su propia etnia. Ellos son sus hermanos, los demás son goyín. Son personas extranjeras y son personas que no son dignas de la misericordia de Dios. Y para ellos la extinción del cristianismo y la extinción de cualquier otra cultura es la que tiene que Dios para el Dios de ellos, que es el mismo Dios de nosotros, pero con una visión distinta. El judaísmo, tanto el judaísmo como el islam, para ellos el Dios es un Dios cruel que tiene que castigar al que es de otra nacionalidad, de otro país. En el cristianismo, el sufrimiento es visto como la consecuencia del pecado original. Sí, igual que en el judaísmo. Consecuencia, la caída del ser humano ocasionó varias cosas. Una de esas cosas que ocurrió es que la mujer empezó a sufrir al parir, como dice la escritura, y el hombre tendría que ganarse, y la mujer ganarse el alimento con el sudor de su frente, y la tierra se iba a secar, los animales se iban a volver salvajes, la naturaleza iba a cambiar. Por lo tanto ocurrieron fenómenos naturales en el planeta, y además no solamente en el planeta, sino también en cada una de las especies animales y en el mismo ser humano, que ocasionó el sufrimiento. El sufrimiento para el cristianismo, tanto para el judaísmo, ocurre por la caída del mismo ser humano. La desobediencia del ser humano a Dios genera pecado, y ese pecado genera sufrimiento. Jesucristo sufrió en la cruz para salvar a la humanidad del pecado, dando el sentido redentor por medio del dolor. Es decir, Dios, viendo las consecuencias que tomó el ser humano en su caída y que sigue tomando en sus propias decisiones de seguir cayendo, Dios utiliza como medio instrumental el sufrimiento, el dolor del mismo ser humano para hacerlo llegar a Él. No es que Dios haya inventado el sufrimiento para que la gente lo amara. El ser humano decidió sufrir, y Dios, para darle redención por medio de las mismas elecciones del ser humano, le busca un camino de salvación. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera respecto a lo que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, una enfermedad que tenía en los ojos, decía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba porque estaba perdiendo la visión. Entonces,
Muchas personas, nosotros mismos involucrados, yo mismo, usted, de repente le pedimos a Dios, Señor, sáname, Señor, dame trabajo, Señor, no quiero padecer hambre. Y sigue la enfermedad, o sigue la pobreza, o sigue la escasez, ¿cierto? Sigue, y Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué si tú me amas? ¿Y por qué si tú eres un Dios bueno? ¿Por qué, Señor, permites eso? Pero el apóstol Pablo, en cierta medida, él no siguió cuestionando a Dios de sus decisiones, sino que él las aceptó, como las abrazó. Son parte de lo que tú has decidido para mí. Porque el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. Es decir, Dios utiliza el medio de tu sufrimiento para hacerte mejor. Aunque tú no lo puedas ver, tú vas a crecer, dice el Señor, porque el sufrimiento me hace crecer, te hace ser perfecto. Así como el Señor Jesús en su carne, a través del sufrimiento, dice la Escritura, que fue perfeccionado por nuestros pecados. Él fue perfeccionado como el autor de nuestra salvación. Él es la medida perfecta en el que tenemos que medir nuestras vidas para poder ser mejores. Por tanto, dice el apóstol Pablo, ya no importa, Dios no me quiere sanar de la vista. A Dios le he pedido, le he orado, le he rogado, ella ha clamado, me ha arrodillado, me ha arrastrado. No me quiere sanar de mi vista, dice el apóstol Pablo, voy a renegar contra Dios, levantar la mano, empuñar y maldecir. No, él dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si Dios no quita lo que te está pasando, es por algún propósito que Él tiene, pero ya basta de acusarlo o renegarle a Él. ¿Por qué no te da la solución y la salida? Porque tú no sabes los misterios de Dios, tú no sabes lo que Él piensa y quiere para ti, ni para mí. Y aunque a veces parece doloroso, y aunque parece no merecerlo, yo no merezco, digo, Señor, no merezco esto. ¿Por qué esto sí tienen mejor vida? ¿Por qué tienen mejor salud? ¿Y por qué yo no? El apóstol Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, es decir, me alegro. Está bien, Señor, acepto la vida que tú quieres para mí y avanzo. Continúo el camino, continúo la carrera. A lo mejor empecé próspero y al final de mi vida voy a terminar pobre, pero con Cristo. A lo mejor empecé sano y al final de mi vida voy a terminar enfermo, pero con Cristo. Empecé sano sin Cristo, empecé con plata sin Cristo, empecé rodeado de cosas y ahora me quedé solo con Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, me voy a gozar por eso, porque está el poder de Cristo en mí. No es trascender, es decir, el dolor no está pasando, es decir, asumo el dolor y siento que Dios tiene el control de eso, del sufrimiento, de las debilidades, de las cosas malas que están pasando, y yo sé que Él tiene un propósito aún más grande en mi vida, por eso está dejando que ocurran esas cosas en mí. Por lo tanto, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es en los peores momentos cuando uno se da cuenta que puede pararse, cuando está sin trabajo y después sabe que tiene dos manos y tiene una nueva oportunidad, que Dios le dio un cerebro, dos pies y que puede hacer otras cosas, puede reinventarse, puede cambiar. Las necesidades en nuestra vida no hubieran dado las oportunidades futuras, porque hubiésemos sido conformistas muchas veces. El estilo de vida que llevábamos muchas veces a lo mejor parecía ser el mejor, lleno de carretes, de fiestas, de amigos, pero finalmente eso, Dios dijo, no era lo mejor es, te tengo que enviar una enfermedad, a lo mejor te tengo que dejar sin amigos, o a lo mejor te tengo que dejar solo, en depresión, y después con ese estado vas a resurgir y darte cuenta que tienes que cambiar. Y si no hubieses pasado por el proceso de sufrir esa pérdida, no hubieses cambiado a lo que eres ahora. Pero nosotros muchas veces queremos quedarnos ahí siempre en lo mismo.
encontré la comodidad. Aquí estoy bien. Estoy bien yendo de repente a la iglesia, estoy bien viviendo mi vida, tengo un buen trabajo. Y de repente Dios dice, pero mi hijo en vez de estar más conmigo, está menos conmigo. Se está enfriando, se está alejando. Lo tengo que remecer. Tengo que hacer un cambio en él. Y a veces usted dice, pero si el Señor no me ama, porque me dejaría vivir el estilo de vida que yo quiero. Pero porque te ama, muchas veces cambia tu vida para que cambies tu estilo de vida, tu manera de pensar, tu forma de ser, tu manera de amar, tu manera de creer, tu manera de avanzar en la vida. Necesitas el cambio y Dios hace los cambios necesarios para que sigas creciendo y para que finalmente, porque lo que más le importa a Dios, finalmente tú seas salvo. Dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, todo lo que el apóstol Pablo veía a través de sus problemas, de todo lo que le pasaba, tribulación, aflicciones, sufrimientos, todo detrás de eso él veía el propósito de Dios en él. Por eso el cristianismo no reniega del sufrimiento. El cristianismo abraza el sufrimiento como una etapa de vida para acercarse a Dios cada día más y de mejor forma, como mejores hijos, hijos más perfectos, hijos más amados. Dice la Escritura, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué produce la tribulación, la aflicción, el problema en nuestras vidas? El sufrimiento, cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Entre más hemos sufrido, acompañados por Dios y en Dios, eso está diciendo el apóstol Pablo, que es un peso, es decir, un peso de gloria, significa que cada vez nuestra salvación pesa más. Para Dios, la gloria que estamos viviendo en la debilidad es más fuerte para Dios porque hace más patente nuestro amor hacia Él. Cuando usted sufre por sus hijos, para no sufrir más, ¿los deja abandonados o prefiere seguir sufriendo porque los ama? Uno abraza el sufrimiento por personas que ama. Y yo abrazo el sufrimiento si amo a Dios. Pero si yo no amo a Dios, yo no voy a abrazar el sufrimiento porque no quiero sufrir. Dios te está diciendo eso. Si tú me amas, así como mi hijo me ama y como mi hijo los amó a ustedes, Jesucristo los amó, Él sufrió por amor a ustedes. Ustedes tienen que sufrir por amor a mi hijo y a mí. Porque eso demuestra realmente cuando amamos a alguien. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A nosotros Dios nos ha concedido, ¿qué cosa? No solo que creamos, sino que padezcamos como un regalo. Padecer por Dios es un regalo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque es el peso de la gloria, el peso de la salvación. Ese peso es como echarle monedas a un saco, monedas, y cada vez que tú haces algo por Dios, pesa más ese saco, y cada vez es tan pesado que no se puede cargar. ¿Por qué? Porque pesa la gloria que tú has hecho por Dios. Sufrir por Dios tiene un costo, sí, un costo en esta vida, pero un peso muy grande en el futuro, en el nuevo reino. Porque Dios va a abrir sus brazos y extenderlos y abrazarte y decir: ven, hijo, entra. No vaya a entrar con vergüenza porque no hiciste nada, sino porque también tu vida es parte de esa gloria para alcanzar salvación.
¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Por muchas cosas, las que hemos hablado actualmente. Dios permite el sufrimiento primeramente por la elección del ser humano, porque el ser humano ha elegido sufrir. Al rebelarse contra la ley de Dios, al rebelarte contra los mandamientos del Señor, al rebelarte contra sus designios, elegimos sufrir. Apartarse de Dios es caer en el mal, y el mal es sufrir. Pero Dios entrega una vía, un camino. Tú elegiste el mal, pecar, pero al elegir el pecar, el mal, elegiste sufrir. Pero por medio de ese mismo instrumento que tú elegiste, Dios te atrapa y te lleva nuevamente al bien. Por el camino malo que elegiste, Dios te quiere llevar al bien. San Agustín argumentaba que el mal y el sufrimiento no fueron creados por Dios, sino que son la ausencia del bien, producto del mal uso del libre albedrío. Y también decía, si Dios eliminara todo el sufrimiento del mundo, eliminaría también nuestra capacidad de elegir libremente. Y al no elegir libremente no podríamos aprender de nuestras acciones. Es decir, el sufrir nos hace aprender y nuestras acciones nos hacen crecer. Usted, cuando ha pasado por momentos malos, ¿se siente mejor que antes cuando ha podido superarlos o se siente peor? Por ejemplo, cuando sufrió un accidente o cuando ha estado sin pega, sufre el momento de la etapa o cualquier situación en su vida. Pero cuando está superándolo y cuando logra superarlo muchas veces, ¿sigue siendo la misma persona de antes? Pero si sigue siendo la misma persona de antes, entonces no sirvió de nada la prueba que pasó por su vida. Las cosas que ocurrieron en su vida no sirvieron de nada. Pero sin embargo, si usted logró ser una mejor persona, después de haber vivido esa etapa, una persona más fuerte, de afrontar ciertas situaciones y salir airoso, entonces usted creció. Y si usted no hubiera vivido esa etapa, siempre había sido entonces la misma persona. Entonces San Agustín dice que Dios no puede eliminar el sufrimiento porque entonces nos coartaría la capacidad de poder mejorar. Y finalmente es eso. Cuando yo estudio para una prueba, cuando era chico, cuando tenía que estudiar para mi carrera, y claro, uno sufría en cierta medida, no un sufrimiento doloroso, pero un sufrimiento de estudiar, de aprender materias, entonces uno se desvelaba, tenía que estar el fin de semana trabajando, porque estudiaba la semana, porque tenía que pagar carrera, o cada uno de ustedes tenía diferentes circunstancias. Eso lo hizo ser mejor después. Es más esforzado en la vida. Si usted hubiese tenido todo regalado porque nunca le tuvo que pagarse ni esforzarse por algo, entonces hubiese sido siempre la misma persona y habría sido una persona frustrada porque cada vez que le hubiese ocurrido un problema en su vida, nunca lo hubiese superado porque nunca se esforzó. Pero como ha vivido la etapa de esforzarse por ciertas cosas en la vida, cuando es ahora más grande, se da cuenta que necesitó pasar por esas cosas para ser la persona que es ahora. Sufrimiento para el cristianismo, el sufrimiento como purificación y crecimiento. Según Santo Tomás de Aquino dice, Dios permite el sufrimiento porque puede traer un bien mayor. No significa que Dios quiera que suframos, sino que Él usa el sufrimiento como un medio para perfeccionarnos. Así lo dice en Romanos 5, 3 al 5. Así como el fuego purifica el oro, el sufrimiento nos purifica y nos hace más fuertes en fe. ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo el cristiano se perfecciona? Como el oro purificado, como una materia prima que está envuelto lleno de otros minerales y de impurezas, se purifica con fuego para que salga un oro refulgente y puro. Es decir, el sufrimiento, el dolor muchas veces para
que todos son minerales y todas esas impurezas quieren fuera de nosotros, y Dios tiene que permitir el sufrimiento en nuestras vidas para poder hacernos mejores cristianos y ser salvados finalmente, porque si no quitaras esa impureza, finalmente nos condenaríamos, porque seguiríamos siendo la misma persona. Hay gente que es mala de corazón, hay gente que es egoísta de corazón, cruel, rencorosa, idiota, enojona, peleadora, conflictiva. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer con tu vida? Hacerte pasar por diferentes circunstancias para que dejes de ser egoísta, para que dejes de ser airoso, para que dejes de ser conflictivo, y para cambiar, a moldar tu carácter, para hacerte mejor, para hacerte como Cristo. Dios permite el sufrimiento para que también seas uno con Jesús. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, para hacernos participantes de Cristo y siendo participantes de Cristo por medio de la iglesia. La iglesia se une en pos del sufrimiento del hermano, y así es con Cristo. Cristo sufrió por nosotros, nosotros sufrimos por nuestros hermanos. Y eso nos hace participantes de la naturaleza de Cristo. El sufrimiento es un medio para madurar, para crecer, como lo dije. Irineo de Lyon propuso que los seres humanos no fueron creados perfectos, como no somos perfectos, sino con la capacidad de madurar espiritualmente. Somos personas que Dios creó de una forma, elegimos caer, elegimos separarnos, pecar, pero con esa capacidad que tenemos ahora, eso nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. El sufrimiento es un medio para alcanzar la plenitud y madurez espiritual, desarrollando virtudes en la cual podemos alcanzar y desarrollar el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios es sufrir por sus criaturas. Cuando nosotros alcanzamos el sufrimiento por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos, nos igualamos, nos parecemos a Dios. No es que seamos iguales a Dios, sino que vamos pareciéndonos cada vez más a Él. Y el quinto, el sufrimiento es un misterio divino. El sufrimiento, dígalo conmigo, es un misterio divino. ¿Qué es un misterio? La palabra misterio significa verdad escondida o verdad oculta. Es una verdad escondida, pero divina, que viene de Dios, divino. En el libro de Job, Dios nos da una respuesta dejando implícito que el sufrimiento tiene un sentido más allá de nuestra comprensión. Yo le puedo dar todas las explicaciones que ya le di, todas, y puede usted encontrar toda la razón. Pero aún así van a haber personas que decir, ¿pero por qué a mí? Y el cristianismo es que el sufrimiento hay una verdad escondida que viene de Dios, que solamente Él tiene la respuesta. La respuesta final, esa última pieza que falta en tu rompecabezas de ya, sí, es por esto, porque tengo que cambiar, pero ¿por qué hay una pieza que no encaja? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, me pasó a mí? ¿Por qué me están ocurriendo estas cosas a mí? Y es una pieza que solamente tiene Dios guardada, que es un misterio divino, que Él te va a dar la explicación, que Él te va a decir por qué. En algún momento te puede dar un sueño, te puede dar una revelación a través de un hermano, o incluso se lo va a dejar guardado hasta que tú vayas a su reino, a estar frente a Él. Esto lleva a la idea de que no siempre entendemos el propósito del sufrimiento. Pero por la fe, es decir, por creer en Dios, nos ayuda a confiar que en Dios hay un plan más grande que el que yo pueda dimensionar en mi vida.
Señor, yo no entiendo, no sé por qué me pasa, no lo comprendo por qué me está ocurriendo. Pero como dice el apóstol Pablo, me gloriaré de mis debilidades. Es decir, ya no importa, Señor, si no me sanas de la vista. Ya no importa, Señor, si no me sanas de la rodilla. Ya no importa, Señor, si no me solucionas este otro problema. Lo que me importa ahora es que confío en ti. Y que si tú lo has dejado pasar en mi vida, es por algún propósito mayor, un plan más grande en mi vida. Lo acepto y lo vivo y camino así para adelante. Hay personas que no aceptan muchas cosas en su vida y es normal que ocurra. Siempre me acuerdo del hermano Alex, de su señora que perdió a su hijo, que se ahorcó. Y siempre la mamá sufría y sufría. Y cada vez que la veía sufría y yo decía, pero deposite ese sufrimiento en Dios. Es que si no, no puedo. Pero cuando yo no libero, no deposito la carga en Dios, porque el Señor dice que uno tiene que tomar su cruz cada día y llevarla, ¿cierto? Pero el Señor también dice en la otra parte que en Él nosotros depositemos nuestras cargas, las que no podemos llevar, y Él las llevará por nosotros. Y las personas se enferman, no se sanan, viven sufriendo. Está bien, hay cosas que no pueden cambiar, claro, todos. Y de una u otra forma sufrimos más o menos. Hay personas que tienen grandes dolores y es comprensible que lo tengan que vivir a diario. Pero no por eso no pueden continuar con sus vidas. Hay personas que no continúan con sus vidas. Y Dios quiere que continúes con la vida que tienes, la que te ha regalado. El cristianismo abraza el sufrimiento como una parte de nuestras vidas, como el proceso o el regalo que Dios permite en nosotros para ser más cristianos, para ser más como Cristo. Y en eso tenemos que pedir la ayuda al Señor muchas veces. A nadie le gusta sufrir. A mí no me gustaría haber sufrido nunca en mi vida. Pero si no me hubieran pasado las cosas que me pasaron, a lo mejor no estaría aquí parado y ustedes estarían ahí sentados. Le damos gracias al Señor porque aunque no entendamos ni comprendamos muchas cosas que ocurren en todos nosotros, le doy gracias al Señor porque cada uno de los que ustedes están aquí sentados es porque está y viene por el Señor Jesucristo, porque saben que necesitan de Él, saben que Él llena el vacío y consuela el alma abatida.